días, hermanos presentes y oyentes. Esperamos que hayan tenido una feliz mañana de sábado y procederemos en esta oportunidad a continuar con nuestro tema, el tiempo del diluvio. En el anterior video decíamos que la gente no había entendido el tiempo de su advenimiento, ni tampoco había entendido el tiempo del diluvio, cuando Dios nos dijo el fin desde el principio. Pero como siempre vamos a tener una palabra de oración para comenzar, para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé palabra de sabiduría para explicar claramente el tema y concluirlo de acuerdo a los 4 movimientos que nacen en la historia de la salvación del hombre. Entonces comenzamos con el tiempo del diluvio hace 8 días y vamos a continuar con los otros tiempos y con el nacimiento de los movimientos, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. En esta oportunidad, Señor, te damos la bienvenida a este lugar. Esperamos que tu Santo Espíritu descienda en raudales abundantes de luz para aclarar la mente y el corazón, no solo del predicador, sino de los oyentes que están en esta hora escuchando este mensaje, para aquellos que lo escucharán después y que estudiarán tu palabra de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, a la ley y al testimonio, y si no dijéremos conforme lo que está en la ley es porque no nos ha amanecido, Señor. Te rogamos en esta hora, descienda con tu poder y nos des iluminación, nos des discernimiento espiritual y nos des entendimiento para comprender la luz de las profecías que se están presentando, no solamente aquí, sino en otros lugares en la ancha faz de la tierra. Sabemos que tu pueblo está estudiando y está recibiendo en esta época de escasez de pan, el pan que viene del cielo. Estamos y necesitamos comer la carne y la sangre de nuestro Señor y beber de la fuente de las montañas, no de las aguas profundas del valle. Pues sabemos que las teorías humanas y las especulaciones y herejías que se han introducido en la verdad han hecho que tu verdad esté en medio de toda la inmundicia de los pensamientos de los hombres. Te rogamos en esta hora nos levantes con tu aprobación y con tu bendición, en el nombre y por los méritos sagrados de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bueno, entonces procedamos entonces a continuar y vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a la temática que tuvimos hace unos 15 días. Habíamos dicho que en el tiempo del diluvio el Señor tenía el tiempo en relación con la salvación. Y en el tiempo en relación con la salvación habíamos tocado que el Señor tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con un juicio sobre su pueblo y luego un juicio con las naciones del mundo. Y entonces estábamos mirando que Dios es el alfa y la omega. Él enseña el fin desde el principio. Y por eso volvíamos al tiempo del diluvio. En el tiempo del diluvio entonces el Señor dice había dado un tiempo determinado, el cual ese tiempo determinado está representado por las maldiciones o por la maldición o por las 7 veces, como ustedes quieran llamarlo, o por el 25-20.
pero que en el diluvio decíamos que eso estaba en el capítulo 5 de Génesis y no en el capítulo 6 como normalmente algunos piensan. En el capítulo 5, vamos a volver a repasar ese versículo, Dios había visitado ¿a quién? Dios había visitado ¿a quién? Al pueblo, no a Noé, al pueblo. En esa ocasión dice, Enoc, séptimo desde Adán, había sido el que había recibido la visitación. Habíamos leído en el versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y al engendrar a su hijo, a los 65 años, Enoc le colocó un nombre que decíamos que significaba ¿qué? Cuando él muera, vendrá. Otros interpretan cuando él muera, traerá el diluvio o el juicio. En la otra oportunidad hablamos que estaba compuesto por dos palabras, por Mut y Salat. ¿Qué significaba? Muerte, y la otra era juicio. Así que la muerte de Matusalén simbolizaba ¿qué? El juicio. El tiempo de su nacimiento hasta el tiempo de su muerte nos revelaba ¿qué cosa? Primero, el nacimiento de un movimiento profético antediluviano. El nacimiento decíamos entonces que el nacimiento de Matusalén daba principio al tiempo determinado de un movimiento profético, al cual llamamos movimiento profético antediluviano. Antediluviano. No antediluviano, sino antediluviano. O sea, antediluviano. Antes del diluvio. Ese movimiento profético. Es como una oposición. Este movimiento profético, dice, tenía un tiempo determinado y él terminaba con la muerte de ¿quién? De Matusalén. Muerte de la simiente. De la mujer. La simiente de la mujer era Matusalén. Hasta allí entonces llevamos dos hitos. El primero, el nacimiento. Y el segundo, la muerte de Matusalén. Ese tiempo determinado es un tiempo que el Señor llama, ¿cómo lo llama? La maldición. Durante ese tiempo los hombres debían cosechar lo que habían hecho, ¿quiénes? Sus padres. Recuerdan que tocamos un versículo que está en Éxodo capítulo 5, donde decíamos que Dios en este movimiento profético y en esta maldición mostraba lo que el hombre iba a recibir por la desobediencia
Y entonces mencionábamos que allá el Señor había dicho, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, vamos a volver a leerlo. Y entonces decía que en Éxodo 20, capítulo 5, el Señor decía, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que Dios establecía que la maldición debía caer después de ¿qué? De la transgresión de los padres en la tercera y cuarta generación. Pero cuando nace Matusalén es el primero de las 4 generaciones. Así que el Señor da el tiempo determinado al nacer Matusalén, cuando se le coloca su nombre, como la maldición, como el tiempo de la maldición. En ese tiempo debía transcurrir el castigo. Y luego debía venir ¿qué cosa? El juicio. El juicio era que después de que él muriese vendría ¿quién? El diluvio. El diluvio entonces lo tenemos aquí como el juicio de ¿qué? ¿Un diluvio de qué? ¿Un diluvio de qué? De agua. Entonces aquí tenemos que al final colocamos que vino un diluvio de agua. Vamos a continuar entonces acá. Una vez terminada la maldición, en el año 600 de Noé, terminó muriendo Matusalén. Y luego entonces Noé comenzó a clamar. Y entonces vino el clamor. Este clamor significa que allí el Señor le ha dado un mensaje a Noé. ¿Para qué? Para que advierta y que todos se preparen, porque el diluvio está a punto de caer. Eso se debe a que antes de la muerte del diluvio, por aquí en el año 480 de Noé, vamos a ponerla arriba. Arribita y encimita, en el año 480 de Noé, eso allí. En el año 480 de Noé, Dios dice descendió, y era lo que leíamos en el capítulo 6. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 6. Preciosa sangre fue el precio pagado Versículo por la humanidad. Sin 3. derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre. Vamos del 3 en adelante, dice. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice que cuando él descendió, finalmente dijo, y se arrepintió Jehová, versículo 6, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. ¿Desde qué? Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que Noé simbolizaba a quiénes, a los fieles del Señor.
que habían hallado ¿qué? Gracia ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Yo les pregunto, ¿no era justo? ¿Era Noé justo? ¿Fue Noé alguna vez justo? No. Aunque la Biblia dice que era un varón justo, pero era justo porque había hallado gracia delante de los ojos de Jehová. Pues todos habían pecado. No era tan pecador como todos los de su tiempo, con una diferencia. Había escuchado el mensaje de su abuelo Adán, había escuchado el mensaje de su abuelo Matusalén, había escuchado el mensaje de Enoc y había escuchado la voz de Dios y estaba construyendo en el tiempo de la maldición un arca. Cuando empieza a clamar está diciendo que el mensaje de la maldición había terminado, pero que ya venía ¿qué? El diluvio. Y dice, y estando en el clamor, ¿qué hizo? Entró en la primera prueba. Esta primera prueba tenía que ver con un mensaje. Y el mensaje era que una vez estaba el mensaje completo, entonces todos podían ser salvos. Pues estaba establecido que solamente a través de ese medio podían ser salvos. Y el evento visible que ocurrió en esta prueba es que Noé terminó ¿qué? Noé terminó el arca, en la cual debían ser salvos ¿quiénes? Todos los que escucharan el clamor, todos los que hubieran aceptado el mensaje, debían ¿qué? Entrar al arca, ¿no? Debían obedecer y entrar al arca para ser salvos. El arca significa la fundación del mensaje. Cuando el mensaje es dado en el clamor y luego obedecido en la primera prueba, entonces ¿qué sucede? Debía aparecer una segunda prueba. Esta prueba debía ser visible ante los ojos, no solamente de los hijos de Dios, sino también de todos los que escuchaban el clamor y el mensaje. La invitación a, si creían por fe, podían ser salvos. Esa segunda prueba entonces termina siendo ¿qué? Entrar en los animales, ¿no? Una imagen de la bestia. En el diluvio, la entrada de los animales al arca era una manifestación ¿qué? Visible. Gloriosa del poder de Dios. Los ángeles traían a los animales de dos en dos y entraban al arca. Lo que no hacían ¿quiénes? Los hombres que habían escuchado tanto el clamor como el mensaje de la invitación a ser salvos por la obediencia ¿a qué? A ese mensaje. Y luego que entraron los animales, entonces
Dice que en este momento, ¿qué sucede? Viene la tercera prueba. El ángel que sí. Y la tercera prueba tiene la connotación de que un ángel desciende y cierra la puerta. Aquí entonces vemos que hay un ¿qué? Descenso. Hay un descenso. La tercera prueba es un descenso. Y el ángel baja y aquí Noé da su último mensaje. Entra con su familia. El ángel desciende y cierra la puerta. Entonces, podemos decir que aquí hay un descenso y un cierre. Después de esto, viene entonces que antes de cerrar, él da un fuerte ¿qué? Da un pregón. El último mensaje que Noé da, lo da antes de que se cierre ¿qué? De que se cierre la puerta. Y luego entonces, después de que da el último pregón y se cierra la puerta, ¿qué es lo que viene? Entonces, hay una venida en las nubes. Eso lo podemos leer. ¿Se acuerda de dónde lo leíamos? En el capítulo 7. Versículo 11. ¿Qué decía? En el año 600 de la venida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Antes que cayera el diluvio, lo primero que los hombres vieron, fueron las nubes. Dice, nubes negras empezaron ¿a qué? A formarse delante de sus ojos. Al principio no temieron que fuera gran cosa, era un espectáculo, era algo que no habían visto. ¿Hubo señales en el cielo? Sí, nubes negras empezaron a formarse y a juntarse. Luego comenzaron a ver cómo caían las primeras gotas del diluvio. Pero ya era demasiado ¿qué? Tarde. Porque 7 días antes la puerta se había ¿qué? Cerrada. Se había cerrado y nadie podía ya ¿qué? Entrar. Estos 7 días fueron de prueba para los que habían entrado al arca junto con los animales. Y este es el proceso del movimiento antidiluviano. Es el proceso de maldición y de salvación. Pues en el diluvio, en estos 7 días fueron ¿qué? Salvas
8 8 personas. personas. Es todo el proceso en cuanto al tiempo del diluvio en relación de lo que hemos estado diciendo del tiempo en relación con la salvación. Este fue el proceso que Dios utilizó para la salvación de los antediluvianos. Lo soportó durante cerca de 1000 años. Y faltando 4 generaciones de las 10 generaciones del diluvio, entonces le aplicó su justicia y su misericordia. Aquí se aplicó el plan de salvación. El Señor no hizo nada sin que antes se lo mostrara ¿a quién? A sus siervos los profetas. ¿Y su primer profeta quién fue? Enoc. Ah, Enoc. Sí. Cuando tuvo su primer hijo, entonces él profetizando colocó el nombre de Matusalén, que significa cuando él muera vendrá. Cuando él muera, la palabra Mu, que significa muerte, y la palabra Shalá, que significa juicio. Cuando él muera vendrá el juicio. Pero Dios en su misericordia dice, visitó a su pueblo al cabo del tiempo, cuando se iba a terminar ¿qué? El tiempo de la maldición, y le dio 120 años de misericordia, por si quizás creerían el mensaje de este nuevo profeta, que es el último y que pertenecía ¿a qué? A la 4ª generación. Este profeta era ¿quién? Noé. Entonces, si notamos, el tiempo determinado tiene un profeta al comenzar y un profeta que termina en el año ¿qué? 600. 600. Sí. Pero el último profeta es el que hace ¿qué? Es el que hace el último llamado de misericordia. Y es el que queda vivo dentro de ¿qué? Dentro del arca. O dentro del mensaje que ya ha sido terminado para la salvación de los hombres. Hasta aquí hemos visto solamente el tiempo del diluvio. Ahora, pero el método de explicar estas cosas nos dice que es línea sobre línea. Hay 3 nacimientos de movimientos proféticos posteriores. Pues Dios tiene un patrón donde siempre hace 1, 2, 3 movimientos y luego termina con un ¿qué? Con un 4. O sea que primero es 1, 2, 3 y luego 1. Para completar 4 movimientos. Eso mismo hacen las pruebas. Dios nos prueba primero la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Y luego nos manda la última prueba definitiva, en la cual se decide nuestro destino presente y eterno. En la 4ª usted decide de qué lado del conflicto va a quedar y qué sentencia de juicio va a recibir. Aquí, en la primera prueba que nos llega es que Dios envía ¿qué? Un mensaje que es ¿qué cosa? Que es predicado en alta voz, ¿cierto? Para que los que escuchen
lo crea. Y entonces luego llega la primera prueba, que es la obediencia a ese mensaje. Luego llega una prueba visible para que tengamos la certeza de que ese mensaje viene de parte de ¿quién? De Dios. Y la tercera prueba nos muestra que Dios ha descendido. ¿Para qué? ¿Recuerdan lo que decía el capítulo 6? ¿Para qué descendió Dios? Y aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dijo: raeré de sobre la faz, versículo 7, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y en el versículo 8 dice: pero Noé halló ante los ojos de Jehová gracias. De todos los que estaban destituidos de la gracia, Dios en su misericordia vio a uno que halló gracia, ¿qué? En sus ojos. Este tenía su mente propicia para recibir el mensaje, y a él le fue dado el mensaje de que Dios le daría 120 años a los hombres. Dios le daría ¿qué? 120. Así que desde el año 480 hasta el año 600 de Noé, tuvieron ¿qué? El tiempo de misericordia. Ahora, paralelo a este tiempo del diluvio, nos encontramos con el nacimiento del movimiento profético de la dispersión local. Este movimiento profético de la dispersión local tiene que ver con Jerusalén, con los judíos especialmente, con el movimiento del desierto. Dios saca a Judá o a Israel de Egipto, lo lleva por el desierto y lo introduce ¿dónde? En Canaán. ¿Pero dónde termina? ¿Dónde termina el movimiento local? Termina en la tierra gloriosa. Porque salen de Egipto, llegan a Canaán, luego son llevados a Babilonia, luego vuelven a Canaán, pero luego son dispersados. Son enviados ¿a dónde? La iglesia del desierto, que viene del movimiento del desierto, tiene que huir a la tierra deshabitada y termina en la tierra gloriosa. Este movimiento, por eso dice que es una dispersión local. Son dispersados primero ¿dónde? En Canaán. Allí mismo en Asia. Son llevados a Mesopotamia. Y luego vuelven otra vez ¿a dónde? A Canaán. Y finalmente son dispersados al otro lado, a tierra deshabitada, a otro desierto mucho más grande, mucho más simbólico. Porque no es un desierto propiamente, sino que es un gran territorio deshabitado, donde ellos pueden adorar a Dios de acuerdo a ¿qué? Al dictado de su conciencia. Así que en esta dispersión local debe haber un nacimiento, también debe haber una muerte. ¿Qué muerte ocurre en este nacimiento? Si es la dispersión local. ¿Qué muerte ocurre aquí?
es la muerte de la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente tiene que ser una iglesia. ¿Quién muere allí que es la simiente de la serpiente? Esto ocurre en el año 31. La dispersión entonces, el nacimiento del movimiento profético comienza ¿en qué año? En el año 667, que es cuando terminan de gobernar los reyes de Israel, o de Judá, de Judá, y Manasés, que es uno de los últimos reyes, dice, es llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Por el padre de Nabucodonosor a Babilonia. Y luego es devuelto y colocado como vasallo en el reino de Judá, hasta que se complete la apostasía de todos los reyes con Sedequías. Y si ustedes cuentan, desde Manasés hasta el último rey, ¿hay cuántos reyes? 4 reyes que vienen de la misma descendencia. No lo vamos a ver ahora. Les queda como tarea escudriñar y buscar cuáles fueron los 4 reyes de la misma descendencia que recibieron la maldición, porque recuerden que aquí comienza ¿qué? El tiempo de la maldición, y ese tiempo de la maldición tiene que llegar hasta la muerte. ¿De quién? ¿La muerte de quién ocurre aquí? La muerte del hijo de perdición. Ahora, lo que ustedes tienen que entender es que esta dispersión local tiene 2 dispensaciones. En esta dispensación fue dado un tiempo que es llamado los 2300 años, y el santuario será ¿qué? Purificado. Pero en ese periodo, la primera parte, que son las 70 semanas, estaban determinadas ¿para quiénes? Para el pueblo judío. Así que allí había un primer ¿qué? Tiempo de gracia. Así que en ese tiempo de gracia usted encuentra que las 7 semanas y las 62 semanas llegan hasta el Mesías príncipe, y a la mitad de la semana el Mesías debía ser muerto. Pero junto con el Mesías, ¿quién muere también? Sí, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Jesús ya lo había dicho. No escogí yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo, porque él sabía desde el principio quién le había de qué, de entregar. Recuerda que cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué hizo el hijo de perdición? Fue y se arrepintió, o tuvo remordimiento. Tuvo remordimiento, no se humilló, fue y devolvió las monedas, y luego fue y se ahorcó en un árbol. Y cuando se puso la soga y se descolgó, la rama se partió, el hombre cayó
y sus intestinos fueron ¿qué? Desparramados. ¿Y los perros qué pasó? Y los perros se lo comieron. Ese hijo de perdición tiene que morir para que se dé ¿qué? El tiempo profético del movimiento. Así como acá muere la simiente de la mujer, en este muere la falsificación de ¿qué? De la simiente de la mujer. Miren, en esta parte mueren dos. Muere el hijo de la mujer, o sea, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, que es Cristo, pero Satanás está falsificando ¿qué? La muerte o Jesús. Está falsificando el movimiento profético de Dios. Los movimientos de Dios los va falsificando. Y aquí muere el hijo de perdición. ¿En el año qué? 31. ¿Después de qué? Después de Cristo. En el año 31 después de Cristo muere entonces la simiente de la serpiente. Pero esta es una falsificación del movimiento profético. Y lo vamos a ver por qué. Porque aquí comienza el proceso de salvación. Dios tiene también su proceso de salvación y dijimos que en el diluvio era el principio. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Ilustra el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Entonces, ¿cuál es el fin del movimiento de Dios? Lo vamos a ver después, porque aquí Satanás empieza a falsificar ¿qué cosa? El movimiento de Dios. Aquí muere el hijo de perdición, ¿sí o no? Y entonces viene un clamor. Los hombres reciben el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y qué hacen? Y se les da la comisión: ir y proclamar el evangelio. ¿A dónde? A todas ¿qué? Las naciones. ¿Cierto? Pero eso tiene otro cumplimiento, un cumplimiento final. Este clamor luego tiene otro cumplimiento final. ¿Dónde? El primero es en el año ¿qué? 34. Y el segundo en 1833. ¿1800 qué? 33. Porque recuerden, en el año 34 termina el tiempo de gracia ¿para quién? Para los judíos. Y en el tiempo del fin, para los samaritanos, o sea, para los gentiles. Por eso el tiempo determinado son 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Pero en el año 34 dice, las 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y la santa ciudad. Y el resto de los 2300 días, que son 1800, entonces llegaban ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta 1844, para que el santuario fuese ¿qué? Y entonces ¿qué vendría? Vendría el juicio. ¿Y qué juicio encontramos ahí? ¿El juicio qué? El juicio investigador. El juicio investigador, que equivale a lo mismo que el diluvio de agua. Claro, porque aquí se determina el castigo que recibirán. ¿Quiénes? Tanto los judíos como los samaritanos gentiles, que son las 10 tribus de Israel.
En la primera parte de los 2300 días, entonces se castiga solo a Judá y a Benjamín. Pero en los 1810 años, el Señor le da el tiempo de misericordia a todos los dispersos de las 10 tribus de Israel. Vendrían siendo Samaria. Que vendrían siendo los samaritanos gentiles. Una mezcla entre israelitas y gentiles. Porque cuando ellos se mezclan con todo el mundo, los hijos ya no son solamente gentiles. Tampoco son solamente israelitas. ¿Son qué? Samaritanos. Pero que también profesan que esperar al Mesías. Tienen el mensaje del qué? Del advenimiento del Mesías. Así que entonces, en 1833, se da el clamor. Esto ocurre con que Dios envía un mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿El mensaje de qué? Del advenimiento. El mensaje del advenimiento. Y luego entonces entramos a la primera prueba. La primera prueba entonces la encontramos en los mensajes que están en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Aquí entonces llega el primer ángel. El mensaje del primer ángel. Luego sigue la segunda prueba. Y llega el mensaje de qué? Del segundo ángel. Y luego entonces llega ¿cuál? El pregón. Perdón. Llega el tercer mensaje de la tercera prueba. Y finalmente viene el pregón. Y ocurre una venida en las nubes. Y finalmente aquí viene el juicio investigador. La tercera prueba es el mensaje de ¿qué? No es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es? Es la llegada del mensaje del tercer ángel. Muy diferente del mensaje a su llegada. Aquí hay un chasco. No se cumple lo que habían ¿qué? Profetizado. Y en el pregón entonces llega ¿qué? Llega el tercer ángel. No. La tercera prueba fue porque el mensaje fue dado un año antes. Y luego descubrieron que, ¿qué pasaba? Que había un error en los cálculos proféticos. Y el error estaba en el cómputo. El error estaba en que no habían contado el año cero como un año. Y por eso les daba un año antes la fecha en que se había dado, ¿qué? El final de ¿qué? Del tiempo de ¿qué? De la maldición.
para todo Israel, para todo Israel. Esa maldición terminaba el 22 de octubre de 1844, pero ellos lo habían presupuestado ¿para qué? Para primavera, para marzo de 1844. Y aquí cuando llega el pregón, cuando llega el mensaje, la tercera prueba, ellos sufren ¿qué? Un chasco. Luego entonces se dan cuenta, entre este espacio y el tercer mensaje se dan cuenta ¿de qué? Del error. Y es cuando ocurre el clamor de medianoche. Para que llegue otra prueba y luego entonces llega el mensaje ¿de qué? Del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel decía que cualquiera que no, que cualquiera que recibiese la marca de la bestia, recibiría ¿qué? La ira de Dios. ¿Cierto? Es decir, la puerta se cerraría, habría un ¿qué? ¿Habría qué? 2 minutos. Se cerraría la puerta y aquí en este momento, entonces, ocurriría que la puerta sería cerrada y todos los que no hubieran entrado estarían perdidos. Entonces, concluimos. En este segundo tiempo, que es el tiempo de la dispersión local, luego después de la venida en las nubes, entonces continúa el ¿qué? El juicio investigador. Y Israel queda establecido de qué lado estaba. El grupo se divide en dos: los que se pierden y los que quedaron salvos. ¿Por qué? Por la obediencia al mensaje. Terminamos colocando las fechas. El primer mensaje vino en 1840. La tercera prueba vino en 1842. La segunda prueba. La tercera prueba vino en 1843. Y la última prueba vino en 1844. ¿En qué? En primavera. Y la venida ocurrió en 1844 en otoño. 44. Entonces vamos a terminar allí y vamos a continuar después con la dispersión mundial.